casi todos preguntan por el término amenaza. Y eso precisamente es la esencia de que debiéramos preguntarnos cuando nos acercamos a un texto como este. ¿Venezuela es una amenaza? ¿Para quién y para qué? ¿Y por qué? Pudiera parecer irónico, pero en marzo del 2015 el gobierno de Barack Obama declara a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y eso implicaba abrir un poco las puertas a tener la posibilidad de golpear a Venezuela con todo lo que tuviera el imperialismo norteamericano. La revolución bolivariana ha sido una amenaza para ellos. Ha sido una amenaza en términos de que el imperialismo todo el tiempo lo que busca es apropiarse de los recursos naturales. Venezuela tiene muchos recursos naturales y la llegada al poder de la revolución bolivariana y del comandante Hugo Chávez, una de las primeras cosas que hace es nacionalizar los recursos naturales que tiene Venezuela y a partir de ahí conversar, devolverle al pueblo lo que es del pueblo. Y empieza a construirse la revolución bolivariana. La revolución bolivariana significa además el inicio de una etapa gloriosísima de auge de los movimientos progresistas en América Latina y además de la integración latinoamericana. Recordemos que luego de la revolución bolivariana surge el ALBA, surge Petrocaribe, surge la CELAC y un poco los comandantes Fidel y Chávez están encabezando todo ese proceso a la misma vez que están rescatando el latinoamericanismo, el independentismo y el antiimperialismo que pueblos como los de Cuba y Venezuela tenemos arraigado desde José Martí y Simón Bolívar. El pensamiento bolivariano es lo que rescata la Venezuela de Hugo Chávez y recordemos que Bolívar siempre decía que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad. Y eso precisamente es lo que convierte a Venezuela en una supuesta amenaza para Estados Unidos y que se declara ya en un decreto presidencial en marzo del 2015 que es firmado por Barack Obama. A partir de ahí, el gobierno norteamericano tiene como que las puertas abiertas para bloquear financieramente a Venezuela, económicamente, para acercar tropas militares en las bases militares que tiene en Colombia y para desatar aún más toda esa guerra mediática, todo el arsenal mediático, simbólico y cultural que había contra la revolución bolivariana. En un momento además en el que el pueblo venezolano está pasando por uno de los momentos más tristes de su etapa, o quizás el más triste, y es la pérdida temprana de su líder principal. En 2013 el comandante Hugo Chávez fallece y en el 2014 se desata a lo interno de Venezuela un arsenal de violencia incitado desde el exterior, las conocidas guarimbas, con todo eso, con todo lo que implica en términos financieros desde el exterior, pero también a lo interno del país, porque recordemos que Venezuela es una revolución que tiene una contrarrevolución interna adinerada, una contrarrevolución burguesa muy fuerte y que está todo el tiempo incitando a la violencia para crear descontento en el país y derrocar la revolución bolivariana. Esa es lo que ellos quieren hacer ver al mundo, que Venezuela se convierte en una amenaza. Y es por eso que en mayo del 2015 los 5 antiterroristas cubanos que habían estado presos injustamente en Estados Unidos durante 16 años visitan Venezuela. Es el primer país que visitan luego que ellos salen de la cárcel y reunido allí con un grupo de colaboradores cubanos de las diferentes misiones sociales que estaban allí creadas, René González le dice a los colaboradores: tenemos que ser una amenaza porque somos una amenaza contra el analfabetismo, contra la insalubridad, somos una amenaza para quienes pretenden que nuestros pueblos tengan una vida indigna y nosotros estamos luchando porque nuestros pueblos sean cada vez más dignos. Bueno, entonces sigamos construyendo esa amenaza. Y eso da título al libro y esa, digamos que en forma irónica, es la amenaza que yo conocí en un momento en el que además el propio pueblo venezolano sale a las calles, se recogen más de 10 millones de firmas en apenas unos días dentro y fuera de Venezuela para llevar a Naciones Unidas, que recuerdo perfectamente que el gobierno bolivariano y sus representantes en Naciones Unidas llevan esas firmas en urnas selladas y llevan 10 millones de firmas a Naciones Unidas y decimos: Venezuela no es una amenaza para nadie ni para nada. Y el pueblo además está en las calles defendiendo la revolución y diciendo todo lo contrario: Venezuela es esperanza.